A inicios de este año, el mundo supo de una nueva enfermedad que golpeó fuertemente a China. Sin embargo, pocos imaginaban el impacto tan potente que tendría a nivel mundial. Han pasado 6 meses de esto, y hasta ahora, la manera más eficaz para contener este virus sigue siendo la cuarentena y el aislamiento, que pese a ser medidas muy antiguas, son las más eficaces para contener una enfermedad a la cual no existe una cura todavía. Hoy venimos al canal a contarte la historia masticadita de la cuarentena. Para comenzar es importante saber la diferencia entre cuarentena y aislamiento, y es que se puede decir que la cuarentena es la separación de personas que estuvieron expuestas a alguna enfermedad infecciosa pero que aún no presentan síntomas, es decir, se encuentran en observación por si alguna llegara a desarrollar alguna enfermedad. El aislamiento, por su parte, es la separación de todas aquellas personas que se encuentran ya infectadas de todas las que están sanas. Así como para el COVID-19, la cuarentena ha funcionado como una medida para evitar que se propaguen virus como la lepra, el tifus, el cólera, la peste bubónica o la fiebre amarilla, por mencionar algunos casos. La lepra, una enfermedad causada por una bacteria que principalmente ataca la piel, es considerada la primera enfermedad documentada para la cual se impuso una especie de cuarentena. Incluso en el Antiguo Testamento se llega a mencionar algo parecido a una cuarentena. Yahvé le dice a Moisés: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, a los que están impuros por flujo seminal y a todos los que están impuros por haber tocado a algún muerto. Este tipo de medidas no eran propias de la iglesia o de los religiosos. En Grecia, Hipócrates y Galeno, considerados los padres de la medicina moderna, ofrecían instrucciones similares a las del Antiguo Testamento. Ellos decían en latín: cito longe tarde, que significa vete rápido, vete lejos y tarde en regresar. Cuando la peste negra se extendió por toda Europa, Asia y África por allá del año 1300, este consejo era lo mejor que la medicina podía ofrecer porque no existía una cura. Sin embargo, hasta este momento no se encuentra en los registros la palabra cuarentena todavía. Pero ustedes han venido a este video a saber la historia de la cuarentena y eso es lo que les diremos. Sin embargo, era necesario todo lo anterior. ¿Cómo nace entonces la palabra cuarentena? Pues la respuesta se encuentra en la historia de la peste negra o peste bubónica, enfermedad que masacró principalmente Europa. La llamada peste bubónica es una enfermedad que produce bultos e hinchazón en axilas, ingles y en la zona cervical. Los enfermos presentaban hemorragias extremas, además de signos de descomposición incluso sin haber muerto. Es transmitida por pulgas y moscas contagiadas y hasta ese momento era sumamente mortal. A mediados del siglo XIV existieron muchos brotes de peste principalmente en Europa. Para el año 1347, la peste alcanzó a Inglaterra y Alemania y para 1350 alcanzó a Rusia. Se estima que un tercio de la población europea murió solo en este lapso. Ante tan devastadora epidemia, las instituciones se vieron obligadas a tomar medidas extremas. En 1374, Bernabé Visconti, señor de Milán, algo así como gobernador de Milán en ese entonces, tomó la determinación de que todos los infectados con peste tenían que ser sacados de la ciudad hacia los campos para que allá se recuperaran o se murieran lejos. Esta misma estrategia se utilizó en el puerto de Ragusa de la antigua República de Venecia. Hoy se llama Dubrovnik y pertenece a la costa de lo que hoy es Croacia. En esta ciudad, el líder de los médicos, Jacobo de Padua, puso en funcionamiento el primer sistema institucionalizado de cuarentena de la historia. Esto quiere decir que acondicionaron un lugar fuera de la ciudad, en una isla muy cercana, con la finalidad de que toda la gente que llegaba en los barcos se pudiera encontrar en observación para poder determinar si tenían la peste o no. A estos centros de aislamiento se les llamó lazaretto. La palabra cuarentena en italiano hace referencia a los 40 días de espera que impusieron a los barcos y personas antes de entrar a Ragusa. Sin embargo, el llamado Gran Consejo, que básicamente era un grupo de personas ricas que decidían cosas todo el tiempo, determinó una ley llamada Trentino, que era un periodo de aislamiento de 30 días para todas aquellas personas que estuvieran expuestas al virus. Se desconoce la razón por la cual cambió de 30 a 40 días de aislamiento. Algunos autores sugieren que 30 días era muy poco tiempo para evitar la propagación de cualquier enfermedad. Sin embargo, la teoría más aceptada tiene que ver con la religión. Y es que en los libros sagrados judeocristianos todo el tiempo hay referencias al número 40. 40 son los años que Moisés vivió como pastor en Madián. 40 años vagó en el desierto con su pueblo. Estuvo 40 días en el monte Sinaí antes de bajar con las tablas de los 10 mandamientos. Jesucristo ayunó durante 40 días en el desierto. Y la llamada Cuaresma es un periodo de purificación del alma que comprende 40 días. Regresamos a la peste bubónica.
se comenzaron a crear centros de aislamiento y cuarentena por toda Europa. Sin embargo, en 1423, la República de Venecia dio un giro radical en la construcción de este tipo de centros de aislamiento. Es muy importante mencionar que durante los siglos XII y XIII, Venecia era uno de los puertos más importantes de Europa, pues conectaba comercio con Oriente. Era tanto el tráfico de personas y barcos que se estima que entre 1361 y 1528 hubo al menos 22 brotes de peste, y en uno de estos brotes, la peste mató a más de la mitad de la población de la ciudad. Ante esa situación, a los venecianos se les ocurrió una solución un poco radical. Crearon el primer hospital de aislamiento de la historia, que al igual que el centro de aislamiento de Ragusa lo hicieron en una isla cercana. Este hospital se llama Lazareto Vecchio y aún existe. Algunos historiadores indican que el nombre de Lazareto es un derivado de Lázaro. Lázaro es una persona que, según los evangelios, se murió y Jesucristo lo resucitó unos días más tarde. Volvemos a Venecia. Cualquier persona que mostrara el más mínimo síntoma de peste era apresado y llevado de inmediato a la isla, donde seguramente iba a pasar el resto de su vida, pues aunque no estuviera contagiado, allá seguramente se iba a contagiar. Varias expediciones han encontrado más de 1000 cajas grandes repletas de huesos humanos. Sin embargo, no se sabe con exactitud el número de personas que realmente murieron en la que posteriormente fue bautizada como la Isla de la Muerte. Muchísimos años más tarde, a mediados del siglo XIX, se avanzó en el estudio de contagios y se aplicaron medidas más humanas para combatir una epidemia. De aquí en adelante, la cuarentena se generalizó como método para detener la propagación de otras enfermedades infecciosas, aunque no resultó ser tan efectiva en todos los casos. Por ejemplo, unos años antes de estos avances en Filadelfia, Estados Unidos, la fiebre amarilla cobró al menos 4000 vidas, y en este caso la cuarentena fue un tremendo fracaso porque el agente transmisor de la enfermedad eran los mosquitos. Desgraciadamente, la cuarentena también es un pretexto perfecto para sacar los pensamientos racistas que muchas personas tienen. En 1892, existió un brote de fiebre tifoidea en los barrios de Nueva York judíos y rusos. Las autoridades de manera inmediata agarraron a cientos de personas de esos barrios y los mandaron a unas carpas instaladas en la isla Hermano del Norte, sin importar si estaban contagiadas o no. En Estados Unidos se dio lo que probablemente sea la cuarentena más larga de la historia. Mary Mallon, una cocinera irlandesa, fue bautizada como Mary Tifoidea. Esto después de que las autoridades encontraran en ella al paciente cero de un brote de tifoidea en 1907 que se dio en Nueva York. Ella también fue enviada a la isla Hermano del Norte y tuvo que pasar una cuarentena de 25 años. Pocos años después, en 1918, la fiebre española mató entre 40 y 100 millones de personas en solo un año. Esta cuarentena ya contaba con la promoción de una buena higiene, además de que cerraron varios espacios públicos. Esta epidemia optimizó las medidas de aislamiento y cuarentena por si en algún momento se llegaban a ocupar, como ahorita. Desgraciadamente, en el caso específico del COVID, fue una medida tomada a destiempo, pues cuando Wuhan, ciudad donde todo inició, decretó su cuarentena, se estima que ya habían salido cerca de 5 millones de personas de la ciudad. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Sabemos que es más largo de lo normal, pero si les gustó denle like, compártanlo, suscríbanse al canal si no lo han hecho porque nos ayuda muchísimo. Estamos más que agradecidos con la gente que nos está sugiriendo temas y por supuesto ya están en la lista, así que próximamente saldrán los videos de esos temas. Por lo pronto, muchas gracias. Mi nombre es Lucas Manrique y nos vemos en el siguiente video.